Buenas tardes, como todos los jueves, os damos la bienvenida a otro programa más de Aprendiendo a Vivir. Cosas importantes, teléfono de contacto 601-487-113. Recordad que podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos martes, jueves y viernes. Si no estáis suscritos, suscribiros al canal, que es Aprendiendo a Vivir con Santiago Domingo, porque ahí podéis ver todos los vídeos que grabamos de los programas anteriores y el programa de hoy. Y recordad que estamos en relaxfm.es. Ahí nos podéis escuchar en cualquier parte del mundo con ese enlace, que será más fácil y más sencillo, obviamente con las diferentes horarias. Que como siempre, mandamos un abrazo a los hermanos de habla hispana que sabemos que nos siguen de esos países. Bueno, pues ya dicho hecho, vamos a presentar a los colaboradores de hoy, que es la parte fundamental del programa, que son Encarna Ramírez, que hace astrología evolutiva, entre otras cosas. Encarna, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, gracias. Y Yociguatl, que es psicóloga y pedagoga sistémica y facilitadora de constelaciones familiares. ¿Cómo estás, Yociguatl? Pues fantástico, buenas tardes, días, noches, lo que buenamente sea para todos. Me alegro, esa es la actitud. Sí, con esto de lo de los cambios horarios, yo de verdad llevo un rollo, de verdad que no, a veces no sé ni por dónde. Pero bueno, como sea, les damos la bienvenida a todos. Vamos a ir directamente al tema de hoy, que es fantástico, y es sobre cómo vivimos en la vida. Que normalmente siempre estamos haciendo cosas en automático, ¿no? Y vamos a ver si es más interesante vivir desde el automático, como hacemos la mayoría, o empezar a reflexionar, pararnos un poquito y actuar más conscientemente. Entonces, vamos a empezar por el principio. Quitamos el automático y empezamos a elegir más conscientemente. ¿A qué te resulta esto? ¿Qué te hace pensar esto? Bueno, pues a mí me parece que lo primero es reformular la idea. Para mí no sería quitar el automático para empezar a vivir desde una forma más consciente, que yo diría presente, porque yo uniría conciencia con presencia, entre otras cosas, sino más bien precisamente como hacemos con los hábitos, ¿no? Un hábito no vamos a erradicarlo, sino que lo que hacemos es ir incorporando nuevas acciones, y esas acciones se superponen sobre aquel hábito antiguo, al final como una sedimentación, y al final tenemos una nueva forma de actuar, de comportarnos, de pensar, etc. Entonces, para mí lo importante sería: decide vivir conscientemente, y de esa manera se acabará el automatismo. Eso sería para mí la idea principal. Pues suena muy interesante. De hecho, una es consecuencia de la otra. Obviamente, si empiezas a elegir desde el consciente, el automático cae por sí solo, ¿no? Exactamente. Es una forma de verlo, pero es muy interesante. Encarna, ¿a qué te suena esto de quitar el automático y empezar a elegir conscientemente? Bueno, es el futuro, vamos a eso. En la astrología ya estamos viendo que la nueva era, nueva de Acuario, nos habla de que sí o sí, lo queramos o no, ya vamos a quitar ese automático. Cada uno o cada una lo vamos a hacer progresivamente, como bien has dicho, poco a poco, o directamente con el acelerador. Qué importante es el estar aquí, qué importante es el empezar a darte cuenta cómo actúas, cómo vives, y salir de esta matriz te va a dar la oportunidad de realmente ser feliz y hacer lo que tú quieres de verdad. Por eso es tan importante el tema de hoy, ¿no? Hablando de Matrix, para los que no lo sepan, recordad que en el 2012 la Matrix 3D cayó, ya no está más la Matrix. Lo que pasa es que ahora esa transición a quinta D nos va a llevar unos cuantos años y mucho trabajo, porque el que piense que esto que viene va a ser gratis, lo lleva claro. Y precisamente hoy es uno de los temas los que tenemos que trabajar, ¿no? Empezar a dejar la parte impulsiva del ser humano, la parte reaccionaria, ¿no? Estamos muy acostumbrados a estar siempre reaccionando a las cosas. No nos damos el tiempo. Entonces, ¿por qué es tan importante dejar de ser seres impulsivos, compulsivos, y empezar a elegir desde otro lugar? ¿Ya? Bueno, para mí lo que estás diciendo es súper importante, dejar de reaccionar, es decir, que salte el automático, que en cuanto te tocan salta las alarmas, a responder. Y eso tiene que ver mucho con estar en el presente, en el aquí y el ahora, que nos decía Encarna hace un momento, ¿no? Estar aquí y ahora, hacernos consciente, el darte cuenta a cada instante. Eso supone ir no tan rápido, eso supone pararse antes de contestar, antes de ponernos a hacer las cosas tal cual. Y entonces desde ahí yo creo que es lo más importante, porque reaccionar tiene que ver siempre con el pasado, con el futuro, con lo que yo pienso o creo,
que sucederá o con lo que yo recuerdo de lo que sucedió. Y entonces me decido a hacer las cosas tal como fueron, ¿vale? Y tal como yo creo que serán, teniendo en cuenta también esa asociación de ideas con el pasado. La cuestión es que cada día es nuevo, cada instante es nuevo, y entonces en ese instante en el que surge algo, antes de es ¿qué es lo que me está contando? ¿Qué es lo que me está contando? Entonces de ahí evitaríamos muchos conflictos en las relaciones, por ejemplo, porque ahí me vería yo, porque cuando alguien me coloca ante una situación que activa mi resorte, mi estado de alarma, ahí yo tendría que decir, ¿y esto a qué me suena? ¿A qué me suena? Y realmente la persona o lo que sucede es solo un mensajero. Lo importante es el mensaje. Si yo atiendo al mensaje, no reacciono. Me hago responsable de ese instante y respondo en este momento tal y como está sucediendo. Pues cosas del sentido común y de inteligencia emocional que no seguimos, que no hacemos. Porque yo creo que estaréis de acuerdo en que la mayor parte de nosotros, inclusive los que tenemos un poquito más de herramientas, ¿no? Un poquito más de consciencia, nos sigue costando trabajo no saltar, ¿no? Porque estamos tan acostumbrados, estamos tan en el programa de ser impulsivos, de reaccionar, que cuesta trabajo y por supuesto el estar presente es fundamental. Encarna, ¿por qué es tan importante dejar de ser seres impulsivos compulsivos y empezar a vivir desde otro lado? Porque todo, bueno, es una reacción que ahora, pues en general, esto se ha generalizado y tiene que ver que cuando tu estructura se está cayendo, cuando las cosas ya no son como eran, porque somos seres de costumbres, cuando ves toda esa información, porque además es que tenemos adicción a esa información, cuando ves que todo se va al traste, que no va a quedar nada de lo que antiguamente o lo que estábamos estructurados, queda esa reacción de miedo, de rechazo, de a ver quién puede más, es como entrar ahí en ese abismo y yo creo que esto es contagioso, como es contagioso el miedo, como todas estas emociones que estamos viviendo en este momento, donde no somos capaces de pararnos, no somos capaces de mirarnos, no somos capaces de entrar en ese conocimiento, porque en el momento que empecemos a mirarnos, empecemos a ver qué es lo que está sucediendo y nos daremos cuenta que nos está llevando al abismo. Y es una reacción-acción, es el miedo lo que está surgiendo y por eso actuamos de esa forma. Pues totalmente de acuerdo, ¿no? Además, yo me pregunto y les pregunto a los oyentes, ¿de verdad os funciona elegir, decidir desde la impulsividad? O sea, ¿refleja lo que sois? ¿O pasa lo de siempre? Que ya cuando lo he hecho digo, uff, creo que he metido la pata, ¿no? Creo que no tenía que haber dicho esto, no tenía que haber contestado así, no tenía que haber gritado, no me tenía que haber enfadado. Claro, porque es lo que suele pasar, ¿no? ¿Y por qué pasa? Precisamente porque dejamos que sea la impulsividad la que manda en nuestras vidas. O sea, ¿somos nosotros cuando elegimos? Y hay mucha gente que me pregunta, oye Santi, ¿pero hay algún problema con que tengamos automáticos? No, de hecho son necesarios. Hombre, tus pulmones, tu corazón, muchas funciones están en automático y qué bueno que están en automático, porque si no, no estaríamos aquí. Pero una cosa es lo que nos interesa que esté en automático y otra cosa es dejar que el automatismo dirija, mande nuestras vidas. Porque claro, si esas reacciones, que no soy yo, quién sabe quién sea, pero no soy yo, son las que mandan, ¿en qué momento tomo el control de mi vida? ¿Ya estoy cuatro? Pues ahí quería un poquito, que ha dicho Encarna, me ha encantado el tema del contagio. ¿Qué tal si en lugar de empezar a contagiarnos desde el miedo, nos contagiamos desde el amor y desde esa capacidad que tenemos todos de ser nosotros mismos y salir de ese personaje que es el que nos hace andar en automático, posicionarnos de una manera automática, ser impulsivos, etcétera? Entonces, qué bueno conocer nuestra esencia, quiénes somos realmente, ¿no? Si yo sé quién soy realmente, ese miedo se acaba. No hay ningún miedo porque somos absolutamente individuos poderosos, tenemos todas las cualidades dentro de nosotros
y sabemos que además cuando el amor, el corazón se abre, realmente todo fluye. Entonces yo creo que hay que contagiar amor, hay que contagiar apertura, hay que contagiar autenticidad, integridad, y desde ahí dejar atrás, irán dejándose atrás los miedos. Los miedos son los que paralizan. Entonces, si sabemos que existe ese efecto de grupo, ¿qué tal si cada vez somos más los que empezamos, yo creo que ya lo estamos haciendo, a caminar de otra manera, a vivir de otra manera, que es realmente nuestra naturaleza, nuestra manera, nuestra esencia? Pues definitivamente es por ahí, ¿no? Hombre, sabemos que el ejemplo es un buen maestro. Y obviamente cuando ves a grupos o individuos que hacen este tipo de toma de decisiones desde una parte más consciente, más reflexiva, porque tampoco es tan complicado, ¿no? Pero requiere trabajo. Mucha gente, no sé si os pasa a vosotras, a mí me pasa mucho en los talleres, muchas personas quieren los cambios rápidos. Piensan que es, vale, quiero hacerlo y la semana que viene ya lo hago. No, si llevas toda la vida o todas las vidas para hacer lo que estás haciendo, entiende que va a ser una labor de constancia, de mucha reflexión, de mucho estar en el presente. Pero por supuesto que se puede hacer. Entonces, claro, cuando ves a grupos o individuos que lo hacen, claro, te apetece hacerlo así. ¿Por qué? Porque te reflejas más en ellos, ¿no? Ahora, para que la gente nos entienda de qué estamos hablando, porque a veces mucha gente dice, bueno, pero ¿de qué estás hablando realmente? Pongamos algún ejemplo. Vamos por la calle, ¿vale? Vais por la calle y de pronto alguien os da una palmada en el culo. Que no conocéis. ¿Qué hacéis? ¿Encarna? ¿Yao? Encarna, te ha dicho a ti primero. No escurras el bulto, Yao, no escurras el bulto. Has dicho Encarna primero. Yo, por sistémica, el primero es el primero. ¿Qué harías, Encarna, si va por la calle pum, y te cogen el culo? Bueno, yo me pararía a la persona y bueno, pues eso, le diría que ¿por qué tiene que molestar a los demás cuando yo no he molestado a nadie? Yo no le he dado indicios para nada. Entiendo que pueda tener esas ganas de hacerlo, pero tenemos que tener inteligencia y entender que somos humanos y somos mayores y que tenemos que tener esa inteligencia de decir, no, esto no lo puedo hacer, porque pero, entonces... Encarna, seamos honestos. ¿Se lo dirías tan amablemente? ¿Serías tan políticamente correcta? ¿O más bien lo verías con cara de te voy a matar cuando te coja? No, bueno, no, la verdad es que creo que me daría la vuelta y le miraría con una cara así, con unos ojos fijos y le diría, por favor, ¿te has dado cuenta de lo que has hecho? Me has ofendido. Bueno, Encarna, depende. Si está guapo, igual se lo pasamos, ¿no? ¿O qué? Creo que no se puede hacer eso nunca. Nunca se puede molestar a nadie. Creo que el respeto, vamos hacia esa conciencia. A mí me gustaría a lo mejor muchas cosas y no las puedo hacer porque hay que respetar al otro. ¿Cuánto hay que respetar? Yo creo que con la violencia, con la violencia no puedes ir contra la violencia. Tienes que ir con la paz. Y la paz y el amor, como hemos comentado, es por favor, un respeto. Yo te respeto a ti y tú tienes que hacerlo conmigo. Creo que eso es lo que yo haría. Definitivamente, yo no es por ahí, ¿no? Pero en realidad, el asunto, el ejemplo es para que la gente se dé cuenta de que muchas veces reaccionamos de formas extrañas y normalmente no son positivas. Porque a lo mejor la persona que te ha cogido el culo pensaba que te conocía. Aún a pesar de eso, no es respetable, creo yo. Me refiero, ¿no? Pero mira, si te conoces porque a lo mejor es tu familiar, tu hermano, tu Tampoco. qué sé. A ver, yo creo que hay algo muy interesante, que es darte la vuelta y decir, ¿a ti quién te dio permiso para tocar mi culo? ¿No? Eso por un lado, pero también es verdad que puede haber errores. Yo recuerdo un caso, es que me voy un rato, ¿no? Porque yo iba en su momento con mi pareja en un autobús y bajamos del autobús y yo creía que él estaba, que era la persona con la que bajaba detrás de mí, pero no fue así y yo me agarré a la persona y le toqué el culo a esa persona. ¿Te das cuenta? Y fue por error absolutamente. Entonces, mentira, claro, mentira, te gustó ya. sí, no tenía ni idea de quién era, pero
O sea, que fue así. Entonces, también es verdad que por un lado puede ser alguien que sea descarado o puede ser alguien que quiera ejercer violencia sobre ti, pero también puede ser alguien que por error haya tenido esto. Entonces, si yo inmediatamente ya voy con la presunción de que lo ha hecho a propósito para tocarme con desdén el culo y lo que sea, o porque es hombre y yo soy mujer o viceversa o tal, pues yo creo que ahí ya estamos entrando en el prejuicio. Por eso no reaccionar, por eso es date primero la vuelta, mira, y eso sí, claro, con firmeza. Oye, ¿quién te ha dado permiso para tocar mi culo? Y entonces a lo mejor pues hasta te ríes o en fin, quién sabe, ¿no? Pero yo creo ese que es el punto. el tema es el prejuicio. Pero Ese es el punto. si eres consciente, esto no lo haces. Si hay un trabajo personal, no molestas a nadie. Aún así, con broma, no bromas, sobre todo... Pero Encarna, no se trata, porque es lo que estamos hablando. En el caso de Yao Zewat, ella lo hizo sin querer, se confundió. Y bueno, estamos hablando de un caso, vamos a hablar de cosas que es distinto. Yo entiendo perfectamente que te puedes equivocar, le puedes poner la mano en la cintura a la persona que tienes al lado, que crees que es tu pareja, y va a resultar, eso sí ha ocurrido. Otra cosa que tocar el culo, que también pasa, que no ocurre nada. Pero tú me has preguntado a otro nivel, no a nivel de puede ocurrir. En realidad, Encarna, ese es el problema del ser humano, que nosotros presuponemos cosas, porque yo en ningún momento dije, no te conoce. Dije, si alguien va por la calle y te coge el culo, ¿qué haces? Puede ser, a mí me ha pasado, yo he cogido a alguien pensando que era mi pareja, de la cintura, pero total confianza. Claro, entonces aquí el ejemplo es para que la gente entienda que no tienes por qué reaccionar de una forma en especial. Tú puedes elegir libremente cómo reaccionar. Lo primero es ver qué pasa, porque a lo mejor la persona que me ha cogido el culo, a lo mejor piensa que es mi pareja, o es mi hermano, o es mi hermana, o lo que sea. Pero ¿por qué tenemos que reaccionar de una forma aprendida? Sí, bueno, ahí lo que ha comentado es, yo te he dado el permiso para que lo hagas, ¿no? Sí, está claro que hay algo establecido, pero yo creo que la violencia en todos los casos no debe de intervenir, ¿eh? No, obviamente, no, pero aquí no hablamos de violencia, aunque también hay casos, ¿no? Yo, por ejemplo, una persona por la calle me puede dar una bofetada y ¿yo cómo reacciono? Pues puedo decidir cómo reaccionar. Puedo irme al libro de qué voy a hacer, que es devolverle el golpe sin preguntarle nada, pegarle más fuerte, pero yo no sé, la verdad es que no sé por qué me ha dado un golpe. Entonces, ahí está el trabajo personal. A eso vamos, Encarna, a eso queremos llegar, que no hay una forma estricta, simbiótica de cómo reaccionar. Más bien, ¿por qué no te preguntas en ese momento, primero, qué está pasando? Si la persona te ha pegado o cualquier cosa, oye, ¿me conoces? ¿Me has pegado por alguna razón en especial? O sea, no seas un animal de costumbres, no seas un ente instintivo. Reflexiona, pregunta, investiga. Y si esa persona realmente lo ha hecho con otra razón, bueno, pues entonces tú ya decidirás qué quieres hacer. Pero estos ejemplos un poco simpáticos que estamos poniendo son en realidad lo que pasa muchas veces. ¿Sí, Yao? ¿Querías comentar? Sí, quería comentar un poco que también esta parte de los automatismos tiene que ver con aspectos que tenemos inconscientes que vienen de nuestros sistemas familiares. Entonces, a veces nosotros tenemos un patronaje que ya nos viene heredado por historias del pasado, por creencias del pasado de nuestros antepasados, y que nosotros de ahí, de alguna manera, ante una situación tenemos un mecanismo A de afrontamiento, mientras que otra persona de otra familia tiene otro mecanismo de afrontamiento B. ¿Vale? Que para cada familia es su tipo de afrontamiento. Entonces, si yo no hago consciente lo inconsciente, ese mecanismo que me está llevando a dar ese tipo de respuesta impulsiva, es decir, esa reacción, pues entonces seguiré haciéndolo. Por eso también está muy bien toda esta parte del conocimiento de cada uno, el conocimiento previo nuestro, de nuestros antepasados, de nuestras tendencias, etcétera, para poder resolverlo, porque yo creo que una de las cosas importantes es esa conciencia se adquiere también no solamente dentro de estar en el presente, sino también desde el conocimiento y la sabiduría, que es la integración de ese conocimiento. Sobre todo desde el conocimiento que brilla por su ausencia cuando no sabemos las razones por las cuales la gente está haciendo las cosas, que es uno de los errores en los que caemos, ¿no? Si no sabes por qué las personas que están interactuando contigo están haciendo lo que están haciendo, ¿por qué saltas? De todas formas, volviendo a lo de saltar, como realmente se ha comentado, el tema de las creencias
creo que es súper importante en este momento el empezar a conocer qué es lo que, qué pautas de, como se ha comentado, qué pautas de mi vida no están claras, qué repito. El hacer una autovaloración de esas creencias nos puede ayudar mucho al empezar a poder vivir sin ese automaticismo, ¿no? O esa forma de conciencia, empezando como se ha comentado desde el principio, desde esas creencias, porque si no empezamos a liberar todo ese patronaje y todo lo que tenemos ahí en esa mochila del inconsciente, el consciente no se va a hacer realidad. Da igual los ejemplos que quieras poner, Santiago, todo tiene que ver con ese trabajo personal y empezar a decir qué es lo que está pasando con mi vida. Y la verdad es que la vida lo que quiere es que empieces a trabajarte. La vida quiere y de alguna forma te pone en ese punto de situaciones que tu vida no está avanzando y te da la oportunidad de que empieces a mirarte. Empiezas a mirar esa mochila que tenemos ahí a través de nuestra familia, nuestros ancestros, nuestra infancia, nuestro aprendizaje. Yo creo que por ahí tendríamos que empezar ya, porque además es que no, el cambio está ahí, ya se ha dado, ya se está dando y mucha gente está tomando ya las riendas de su vida desde dejar esas creencias o por lo menos intentar que hay que verlas, sobre todo verlas, ¿no? Pues esa, Encarna, esa es la invitación. Los ejemplos nos sirven para identificarnos más, porque seguro que muchas de las personas que nos están escuchando les ha pasado cosas muy raras de ese tipo o de otras, ¿no? Donde tú lo primero que haces es prejuzgar o juzgar y te conviertes en juez, testigo, víctima, o sea, todo al mismo tiempo, sin saber ni siquiera qué ha pasado, porque brincas. Entonces, la invitación al oyente es, ¿quieres ser ese tipo de persona? ¿Quieres ser esa persona impulsiva que antes de saber qué ha pasado, de ver cuáles son las opciones, saltes? ¿O quieres ser una persona más desde el consciente, más desde la reflexión del ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Lo estoy haciendo por presión externa o lo estoy haciendo porque es lo que vibra conmigo mismo? Yo me acuerdo, por ejemplo, una historia de Buda, que a lo mejor la conocéis, donde a él le escupen. ¿Conocéis esa historia? Donde llegan, donde está Buda con sus alumnos y le escupen. Y lejos de Buda hacer algo, le dice a su alumno que no se meta, que no se preocupe. Claro, entonces el alumno le dice, pero ¿cómo es posible? Si te acaba de escupir. Y además estamos aquí nosotros. O sea, ¿qué le hacemos? ¿No? ¿Lo matamos? ¿Qué? No le haces nada. Y el señor, bueno, sabéis la historia, ¿no? Entonces, ¿qué hace Buda? Pues lo único que hace Buda es elegir quién quiere ser respecto a una situación. ¿Qué es la invitación que hacemos a todos? No importa lo que pase. ¿Quién quieres ser tú? ¿Esa persona instintiva, animal, impulsiva, automática? ¿O quieres empezar a decidir en función de una vibración más alta? Ese es el punto. ¿No? ¿Ya os digo algo? Sí, para mí lo importante es ese concepto de ampliar la mirada. Yo tengo una mirada túnel, pero si consigo ampliar esa mirada y hacerla panorámica y mirarla en vertical y en horizontal, posiblemente pueda desde ese zoom poder darme cuenta del sentido que tiene todo eso que está sucediendo y elegir siempre que yo cada vez esté más despierta y más consciente. ¿Vale? Y entonces también mirar también desde otro lado, ¿no? Y es esa parte también, no es de poner la otra mejilla, porque no se trata de que ponga la otra mejilla y de que si tú me estás pegando en la mano, te ponga la otra mano el pie y sígueme pegando, no se trata de eso, sino de mirar qué voy a hacer yo, a lo mejor me tengo que retirar, ¿vale? Pero también no se trata de agredir o de responder inmediatamente, sino decir, ¿qué le sucede también a esta persona? ¿Qué está sucediendo aquí en este marco mayor? Y yo creo que aquí también hablamos de esa parte de la compasión con uno y la compasión con el otro. Que no digo que es permitir que todo suceda, que no es así. Hay cosas que no y ya está, pero sí también mirarlo luego desde un lugar más amplio y decir, bueno, ¿qué elijo en este momento hacer? Que tú estás diciendo. Para mí la responsabilidad individual es fundamental. Pues definitivamente, de hecho, aquí no estamos diciendo a nadie cómo tiene que actuar. Cada quien actúa como le dé la gana en su proceso de evolución, en su camino de vida. Lo que te estamos diciendo es, desde donde estás actuando, ¿te sientes bien contigo mismo?
¿O piensas que puede haber una versión mejor de ti mismo si actúas desde un poco más atrás, con un poco más de tiempo, con un poco más de reflexión? Obviamente nadie dice poner la otra mejilla, o sí. Si yo quiero poner la otra mejilla, pues la pongo. No, claro, claro. Pero eso que está no claro. estoy poniendo nada. Sí, sí, claro. Pero si la pones, que sepas por qué. Pero que por lo menos sepas desde dónde estás actuando. Porque todos conocemos a mucha gente, inclusive a nosotros mismos, que la mayor parte del tiempo estamos en automático. No nos paramos a reflexionar lo que estamos haciendo, lo que estamos contestando. De ahí que luego hay tantos arrepentimientos, tantas culpas, tantos me siento mal, precisamente porque no nos paramos un momento. Más allá de la situación que nos ataña, ¿no? Porque hay situaciones que son muy raras, muy incómodas, muy extrañas, pero luego hay situaciones del día a día de que te pueden decir cualquier cosa y tú te enfadas. Cuando no sabes por qué esa persona te está diciendo lo que te está diciendo. O sea, es que ni siquiera lo sabemos y ya nos estamos enfadando, ¿no? Es curioso, que puede ser nuestra propia familia. A lo mejor llega tu hermano y te dice, oye, pues te ves flaco, ¿no? Y él te lo dice de broma y tú te sientes mal y reaccionas. Entonces, aquí la cosa no es que hagas una cosa o hagas la otra. Aquí es expandirse un poco y decir, vale, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que vibra más con mi persona hoy en día? ¿Quiero reaccionar? ¿Quiero contestarle mal? ¿O quiero investigar un poco más y una vez que tenga la información, entonces actúo? ¿No, Encarna? Sí, claro. Está claro que primeramente tienes que ver en qué sitio, en qué lugar está la persona, cuánto de trabajo personal, qué situación está viviendo. También hay que ver que cada persona tenemos una experiencia de vida según la situación que hemos vivido. Es decir, hay un dicho que dice, me pongo en los zapatos de la otra persona para poder entenderlo, ¿no? Entonces, desde esa compasión, como se ha comentado, desde ese entendimiento, de dejar de juzgar, pero es así, pero yo sigo pensando que aquí hay mucho del individualismo, aunque el futuro sea hacia una unidad, hacia una humanidad más en una línea y una afinidad, aquí tenemos que empezar con esa conciencia y entender que cada persona pues tiene una situación, una vivencia, y por eso muchas veces actuamos. Pero la situación que yo creo que debemos plantear es, esto es lo que yo quiero para mi vida, esto es lo que ¿qué está ocurriendo en mi vida? ¿Qué no me estoy dando cuenta? ¿Por qué estoy actuando de esta forma? ¿Qué es esas preguntas que nos hacemos para cuando realmente empiezas a darte cuenta, a mirar y a esa ampliación de mirada de ¿hay algo más que yo pueda hacer para que mi vida sea distinta, de que mi vida fluya? Y quiero ver también qué es lo que hay, qué es lo que puedo mejorar, qué situaciones estoy viviendo que puedo ir más adelante, qué hay de apegos, qué hay de situaciones que no me hacen ver la realidad, porque al final el problema que tenemos es que tenemos unas gafas grandes y miramos con esas gafas, con las nuestras gafas, y la realidad es otra. Pues definitivamente, ¿no? Por supuesto que el trabajo es individual, definitivamente, pero es muy interesante y muy importante, porque tiene más que ver, obviamente, con la persona que quiere ser. Hay muchas personas que me dicen, Santi, es que yo soy así, o es que yo toda mi vida he sido así. Y la pregunta es, ¿y eso a quién le importa? La pregunta es, ¿quieres seguir siendo así? No lo que fuiste, ¿vale? No, a partir de hoy, ¿cómo quieres ser? Es que yo soy una persona muy controladora. Vale, perfecto, te lo compro. ¿Y quieres seguir siendo una persona controladora? ¿O quieres empezar a fluir con la vida? Esa es la pregunta. Pero no nos venden eso, nos venden que tenemos que entrar en ese automatismo. Y no hay días fáciles si no tienes un conocimiento y tienes una búsqueda. Bueno, yo creo que me he adelantado, ¿eh? Encarna, Encarna, te estás adelantando.
Claro, pero aquí se trata de no ser homogéneos, o sea, la homogeneización está fuera ya del lugar, cada uno somos nosotros mismos y como tú dices, estamos entrando además astrológicamente, tú lo sabes, en esa etapa de individuación también, que no significa de aislamiento, sino de que cada uno pueda mostrar quién es y lo pueda hacer con tranquilidad y cada uno desde esa expresión poder estar juntos. Yo creo que esa es la cuestión también, entonces... Pues ahí estamos, ¿no? No sé, Por supuesto, de hecho no hay ningún problema. Aquí respetamos a todo el mundo, haga lo que haga. De hecho hemos tocado muchos temas muchas veces completos sobre que el ser humano siempre hace lo mejor que puede. Entonces, de ninguna forma vamos aquí a criticar a nadie. Aquí lo que estamos invitando es lo que estás haciendo hoy, lo que vas a hacer a partir de hoy, ¿desde dónde lo quieres hacer? ¿Desde el impulso? ¿Desde la reacción? Desde el no controlo lo que pasa porque cuando lo hago ya lo he hecho y no sé qué hacer, o quieres empezar a ser más consciente de tus decisiones. Ese es el tema de hoy. Y creo que estaremos de acuerdo que inteligentemente, emocionalmente, creo que va a ser mejor para cualquiera que esa toma de decisiones la tome desde ese segundo lugar, ¿no? No tanto desde la reacción o la impulsividad que nos ha llevado y que nos lleva a cometer tantos errores, ¿no? Y tener tantos problemas, porque cuántos problemas no hemos tenido o no tenemos precisamente por no tener filtros, ¿no? Por decir lo primero que pensamos, por no pararnos a pensar qué ha pasado con la otra persona, porque muchas veces juzgamos o criticamos sin saber qué pasa con la otra persona. Claro, luego cuando te enteras por qué lo hizo, se te cae la cara de vergüenza, ¿no? Tú a lo mejor criticando, juzgando o devolviéndole el golpe y resulta que la persona no tenía otra opción. Por eso hoy la invitación es reflexiona un poco antes de tomar tus decisiones y piensa quién quieres ser sin importar quién haya sido anteriormente. Esa es la invitación de hoy, pero cada quien que haga lo que quiera. Bueno, antes de ir a preguntas, si os parece bien, vamos a presentaros para que la gente os conozca un poco más, sepa lo que hacéis, dónde contactaros y luego vamos con preguntas. Encarna, ¿qué dices? ¿Empezamos contigo? Bien, claro. Pues venga. A ver, bueno, soy astróloga, como has comentado en mi presentación, en una astrología evolutiva, me gusta el desarrollo personal, porque no concibo esa energía que ellos nos transmiten y que eso no sea una transformación y una ayuda a nuestra forma de vivir, de ser y de estar, ¿no? Entonces, mi trabajo y mi investigación, porque me considero más que astróloga, investigadora de astrología, esa búsqueda de ese conocimiento para cada uno ser mejor, estar mejor, vivir mejor, etcétera, etcétera, y más conciencia, ¿no? También lo trabajo con herramientas de sanación, descubrí el tema de las barras, porque las barras ayudan mucho a trabajar el tema de las creencias, puesto que hacia donde vamos, hacia ese despertar, que es mi nombre, vamos a despertar y despertamos desde trabajar esas creencias, trabajar esos hábitos para poder ayudarnos a avanzar hacia donde tenemos que ir. Entonces es simplemente un trabajo de desarrollo personal y de inteligencia emocional. Ok, una cosa, Encarna, me imagino que cuando hablas de barras de Access. Sí, barras Access, perdona. Ah. A veces, yo soy una Géminis que a veces pienso una cosa y digo otra. No, y ¿sabes qué pasa? En Canal TV me pasa que yo hablo a veces de las cosas como si la gente ya lo supiera, pero ¿puedes explicar a la gente que no conoce las barras de Access cómo funcionan? Bien, son 32 puntos. Realmente es una canalización de un americano y la verdad es que este señor utilizó los 32 puntos de la medicina china que tenemos en la cabeza y con una posición de los dedos en esos puntos y sobre todo con una verbalización de una frase determinada que este señor canalizó, pues te ayuda a desbloquear muchos patrones, muchas creencias y muchas situaciones que estás viviendo actualmente. Trabajamos toda esta parte, dinero, emociones, cuerpo, sanación, sexualidad, es decir, todas estas áreas que tan importantes son en nuestra vida en este momento. Ok, y entonces en este caso la gente que nos está escuchando, ¿en qué momento puede acudir a ti por ayuda? Me refiero, si tiene problemas psicológicos, emocionales, físicos, o da igual el tipo de problema que tienes, lo puedes ayudar en cualquier forma.
Da igual, da igual cualquier situación que te encuentres que no entiendes, que incluso que quieres mejorar o que quieres empezar a trabajar, en cualquier momento siempre es ideal. Es con el tema de las barras. Y bueno, y con el tema de las cartas, pues bueno, es una lectura de una carta del mapa de tu vida, pero desde el trabajo personal tuyo, de lo que traes, hacia dónde vas, qué es lo que repites. Es también, es evolutivo, es hacia una conciencia. Ok, me imagino que como tú tienes esas dos herramientas, ¿las interactúas? O sea, ¿usas las dos con los mismos pacientes? Uso cuatro. Uso la astrología, uso las barras ACE, uso también la metafísica, importante para empezar a tomar conciencia, y uso el equilibrio de los chakras, súper importante. Son básicos, por ejemplo, los últimos son básicos, la astrología, y hago una combinación de todos para poder ayudarte a que vayas conociéndote y que vayas dando pasitos. Pues suena muy interesante. ¿Y dónde te pueden encontrar, Encarna? ¿Buscar información, curiosear? Bien, yo tengo mi estudio aquí en Torrent, en Valencia, Torrent, y luego pues a través de las redes sociales, Instagram, tengo Encarna Ramírez, Astrología, también el despertar de la astrología, tanto en Instagram como en Facebook, y a través de mi teléfono 653 80 6403, lo repito, 653 80 6403, cada uno el prefijo desde donde llamen. Pues suena genial, un montón de herramientas, después que no se quejen los oyentes de que no tienen dónde, quién los acompañe, quién los ayude. Aquí está la prueba de que sí tenemos quien nos ayude, así que los que vibren con lo que haces, Encarna, pues que te contacten, ¿vale? Gracias, muchas gracias. Un placer. Yocihuatl, te toca. Bueno, me toca y bueno, estoy encantada de compartir con Encarna toda esta sabiduría que ella tiene. Y, gracias. Y siempre cosas nuevas, ¿no? Porque pues cada una tenemos nuestras especialidades, pero a la vez qué bueno que podamos conocer otras y compartir otras muchas cosas, porque nada es exclusivo, sino todo inclusivo. Pues en mi caso, como ha dicho Santiago al principio, pues de base soy pedagoga, porque por ahí inicié como profesora, y luego psicóloga de base sistémica, pero de carácter holístico. Soy una persona muy ecléctica, integrativa. Me encanta aprender y he leído muchísimo, he hecho filosofía, metafísica, y entonces para mí siempre ha sido esa sensación de poder unir todos los elementos y poder entregar a cada persona lo que necesita. Entonces me dedico muchísimo tanto al ámbito terapéutico individual como al ámbito terapéutico global, a la formación también. Y bueno, trabajo muchísimo el ámbito del conocimiento, el autoconocimiento. Creo que es una herramienta indispensable para estar consciente y presente, y para ello, pues por ejemplo, hago diseño humano y también doy cursos de diseño humano para que las personas pues conozcan sus talentos, los desarrollen, puedan darse cuenta de dónde está su energía puesta, dónde poder dirigir esa energía, cuál es su misión de vida, también un poquito cómo puede vincularse con otras personas. También en ese proceso de descubrimiento de uno mismo, pues utilizo las constelaciones familiares, sobre todo en esas situaciones de bloqueo, ¿vale? O de interferencia en ese flujo energético que nos impiden seguir adelante. Utilizo también el chamanismo con diferentes tipos de rituales y de prácticas chamánicas, masaje, porque trabajo mucho también en el cuerpo. Entiendo que hay muchas memorias en el cuerpo que también se activan rápidamente y nos hacen tener esos mecanismos de automoción, o sea, ir automáticamente. Y bueno, cualquier persona que llega, pues nunca sé que voy a trabajar exactamente con ella, a no ser que ella me diga directamente que quiere algo en concreto. En principio utilizo todas las herramientas indistintamente, dependiendo, y siempre atendiendo al momento presente, porque no puede ser que parta ni de la situación de la sesión anterior, ni siquiera del relato que me cuenta. Cuando llega, estoy con esa persona, la siento y decido qué hago. Trabajo mucho relaciones de pareja, relaciones padres-hijos, muchísimo, y también trabajo en mediación. Ok, pues qué barbaridad, de verdad, qué barbaridad, qué maravilla. Una cosa, Yocihuatl, online, presencial, grupal, individual. Vale,
Trabajo de las dos formas, online, el confinamiento nos ha hecho también abrirnos a otros lugares y precisamente ahora tenemos esta conversación maravillosa y entonces atiendo online, atiendo presencial, me encanta el presencial, pienso que eso es el sumum, porque ahí te permite otro contacto, otra forma, pero practico las dos cosas, individual, por supuesto, terapias individuales, pero también grupales, hago talleres grupales, ejercicios grupales, formación en grupo. Así que, y lo hago en Madrid, presencial, pero también donde me digan. Hace una semana estuve en Teruel porque me dijeron que fuera para allá y allá que me fui. O sea que yo donde me digan, allá que me digan, voy. Pues me parece perfecto. Además, qué bueno que dijiste Madrid, porque luego se nos olvida de decir de dónde trabajamos y la gente se queda un poco con la expectativa, ¿no? En Madrid, pues suena fabuloso, volvemos a lo mismo, ¿no? Toda la gente que le haga falta acompañamiento, que es a todos, porque a todos nos hace falta ayuda y acompañamiento, no importa el nivel de conciencia en el que estés. Esto es un trabajo consciente. Además, si pensamos que estamos en tercera dimensión, que es, o sea, después de los minerales y los árboles estamos nosotros, imaginaros cuánto nos queda de camino para seguir aprendiendo y evolucionando, con lo cual a todos nos hace falta. Os invitamos a que obviamente nos busquéis porque lo hacemos con todo cariño y con todo el placer del mundo, ¿no? Pues ya fue igual. ¿Has dado redes sociales ya donde te pueden contactar? No. Me pueden contactar a través de Facebook en Yauzigual Sánchez López, a través de Instagram en yauzigual313, por correo también, yauzigual313@gmail.com y en mi teléfono 679-988113. Pues genial. Invitamos a toda la gente, obviamente que te contacten, que nos busquen y que si hace falta ayuda y acompañamiento, para eso estamos, de eso se trata. Sí. Muy pues interesante, muy interesante. ¿Verdad que sí? Gracias, yo no sé cómo hay gente que se aburre con la cantidad de conocimientos que hay, que además nos pueden servir, pero bueno, es como todo, ¿no? Bueno, ¿os parece bien? Vamos con preguntas. Venga. Dice, soy Priscila de Zaragoza. Yo estoy totalmente de acuerdo con el tema de hoy. Siento que la mayor parte de mi vida voy en automático, pero ni aun cuando quiero cambiarlo, puedo hacerlo. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo puedo cambiar el automático? Que es algo que mucha gente se pregunta cuando se da cuenta que está en automático. Pues yo, bueno, ¿Encarna? Vale. Bueno, yo primeramente ya se está dando cuenta de que va en automático. Yo creo que ya es un punto a su favor. Creo que es el primer punto de darse cuenta. Porque cuánto hay de nadie, bueno, de cuánta gente hay que no se da cuenta de que realmente hay otra posibilidad y eso ya es un punto a su favor. Segundo, para mí sería empezar a parar de vez en cuando y empezar a respirar, empezar a tomar conciencia que es el presente, qué está pasando en el presente, en su vida, qué está viviendo, qué quiere cambiar en su vida, es decir, es pararse para mirar qué es lo que está pasando en su vida, qué es lo que quiere cambiar en su vida y sobre todo respirar, mucho respirar y tomar la iniciativa de que si hay algo que no le gusta, empezar a cambiarlo. Con muchas ayudas que hay, con muchas técnicas que hay y con muchas posibilidades que hay. Pues una buena herramienta, ¿no? Yo le podría comentar a Priscila, a ver, el tiempo ayuda mucho. Date tiempo para tomar decisiones, para contestar, o sea, no saltes enseguida, no hay necesidad. Nos cuesta mucho escuchar. Muchas veces no escuchamos para entender, escuchamos para contestar. No estamos realmente tratando de comprender qué nos dice la otra persona. Y ahí es un problema, ¿no? Entonces, toma tu tiempo, reflexiona. Si puedes, obviamente hay decisiones que a veces tienes que tomar en el momento, ¿no? Pero si puedes tomar tiempo, 5 segundos, 10, medio minuto, no hay prisa. Si te preguntan algo, date un tiempo. Es una buena forma y seguramente empieces a actuar desde otro lugar. Y si tienes más tiempo, de irte a tu casa y tranquilamente un día, 2 días, una semana, poderlo vibrar, poderlo reflexionar, también sería una buena herramienta. Y siempre que puedas, no decidas desde la mente. Decide desde el sentimiento, que va a ser mucho más fidedigno a la hora de, por lo menos sentirte bien con la opción. ¿Sí, Yauzigual? Sí. Decía que efectivamente escuchar también tu cuerpo, qué siente tu cuerpo. Creo que a veces estamos absolutamente desconectados del cuerpo y ese es el que nos da muchísima información, nos está dando ya señales previas ante cualquier cosa. Y también decirte, esta situación es la que me genera, en esta situación yo actúo en automático.
O sea, darme cuenta de cuáles son esas situaciones en las que actúo en automático, en las que salgo corriendo, en las que huyo, en las que me escondo, en las que grito. ¿Cuáles son exactamente esas situaciones? Porque esos son los temas que puedes ir descubriendo, que después con ayuda puedes ir desentrañando y entonces liberándote de aquello, de esas ataduras que te hacen, pues eso, como ese muelle que te lleva a moverte de una determinada manera. Pues tal cual, otra buena forma de hacerlo, ¿no? Vale, pues cambiamos de pregunta. Dice, soy Ismael de Venezuela. Pues mira, un abrazo para Venezuela. Dice, ¿cómo sé si voy en automático o elijo conscientemente? Es una buena pregunta. Bueno, pues Ismael, ya te digo yo que eso es fácil. El 99% de la humanidad va en automático. Es así. Pero aquí la pregunta, yo creo que no sería tanto si voy en automático o si voy desde el consciente. Sería, ¿qué tanto por ciento quiero que controle mi vida desde el automático? Porque todos vamos de alguna forma en automático. Lo importante es que no permitas que esa parte instintiva, impulsiva, dirija tu vida. Es como los miedos, ¿no? Otras emociones. La cosa no es que no estén o que los evitemos. La cosa es que no permitamos que nos bloqueen. Porque yo puedo sentir miedo, nervios, inseguridad y además puede ser divertido, puedo disfrutarlo, puede ser más emocionante, siempre y cuando no permita que ese miedo me limite. Esto es lo mismo. Si tú no puedes evitar los automatismos, porque no los puedes evitar, porque estamos tan programados que es muy complicado, por lo menos no permites que dirijan tu vida, como lo dirigen constantemente, ¿no? ¿Tiene sentido esto? ¿Yao, Encarna? Pues a mí se me ocurre que también el automático tiene mucho que ver con no sentir, con no saber, con no recordar nada de lo que ha sucedido, con no decir, pero bueno, ¿cómo estoy aquí ahora? ¿Cómo he contestado esto? Es decir, ¿qué me ha llevado aquí? Es que voy como un zombie, realmente cuando soy un zombie. Entonces, si no me estoy dando cuenta de nada, si no estoy eligiendo nada, porque no estoy eligiendo, sino que estoy barriendo hacia adelante o hacia atrás o hacia un lado o hacia otro, da igual, ahí es donde yo creo que es lo más importante, es decir, ¿qué me ha hecho estar aquí? O sea, yo sé que estoy en automático cuando no me he enterado de qué me ha hecho estar aquí. Y estar no me refiero solo a estar en el espacio de un movimiento, sino en este momento, teniendo este comportamiento, este silencio o este habla, este gesto o aquel otro. ¿Vale? Y muchas veces los demás te dan pistas, te dan muchas pistas. Eso, y hace igual. ¿Y cómo te sientes después de haber tomado esas decisiones? ¿O haber contestado como contestaste? ¿Te sientes bien o no? Cuando tu toma de conciencia es genuina, cuando tú eliges desde la conciencia, es muy difícil que te sientas mal. Mucho. Sin embargo, cuando somos impulsivos, cuando reaccionamos, normalmente pasa al contrario. Nos sentimos mal. ¿No, Encarna? Sí, yo creo que ahí es donde tenemos que ir. Estamos a gusto, somos felices, nos encontramos bien, estamos viviendo la vida que queremos vivir. ¿Es esto lo que yo quiero? ¿Es actuar de esta forma? Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer y plantearnos que desde ahí es donde tenemos que empezar a mirar. Como Yasigua decía, empiezo a conocerme, esto lo quiero para mi vida, estoy a gusto conmigo, estas reacciones son las que yo quiero, desde el sentir, desde esa felicidad, porque como no nos sintamos felices con lo que hacemos y con lo que estamos viviendo, aquí no sube vibración nadie, ni el mejor. No hay forma humana si realmente no estamos en consonancia con nuestro corazón. Como tú has dicho, el corazón es súper importante, súper. Aquí nadie pasa a quinta dimensión, como no arreglemos algunas cosas, nos quedamos todos y repetimos todos clase, eso está clarísimo. Además, es una de las preguntas que aquí cuando vienen aquí al estudio me dicen, pero ¿de verdad hay alguien que pase esto? y yo les digo, a ver, hay mucha gente que ya está en quinta. Sí. También es verdad que son momentos de poner esa intención de que poquito a poquito vayamos haciendo ese cambio y sobre todo que nuestra vida sea lo que queremos. No que quieran ellos que hagamos. Si no lo hacemos, si no nos encontramos en armonía, no vamos nos encontraremos en situaciones de actuar de esta forma, de insultar,
de quejarnos, de prejuicios, de malestar, etcétera, ¿no? Pues con eso nos quedamos porque se nos acaba el tiempo. Por supuesto, agradecer, Yautzihuatl, un placer que hayas compartido el programa de hoy con nosotros. Gustísimo, de verdad. Lo estoy Encarna, un abrazo enorme. Tú me quedas cerca, nos tomaremos un café pronto. Tú me quedas cerquita, claro, Encarna. Encarna, Vale, sí. Gracias también por haber compartido el programa de hoy. Y nada, a los que nos estén escuchando, recordad el teléfono de contacto 601-467-113 y lo más importante que a nosotros sí nos importas. Soy Santiago Domingo y nos vemos el viernes que viene. Un abrazo a todos. Adiós. Adiós.